En esta clase vamos a empezar nuestra segunda unidad del contenido programático, que es generación de potencia a partir de calor. Habíamos mencionado que el motivo por el cual estamos desarrollando el contenido en este orden es básicamente para aprovechar todos los conocimientos y conceptos que desarrollamos en el capítulo previo, de manera ahora a juntar todos esos equipos y todos esos conocimientos que vimos, todos esos cálculos que hicimos para ver cómo calcular el trabajo de turbinas, bombas, compresores, eh, cómo va a ser útil, digamos, eso para este capítulo en particular, que va a ser sencillamente una combinación de la mayoría de esos procesos. Entonces, les recomendaría que si algo no quede claro del capítulo anterior, hagan las preguntas correspondientes para que podamos aclararles y que puedan continuar sin mayores inconvenientes con este capítulo, ¿verdad? Bueno, como una pequeña introducción referente a lo que es este capítulo en sí, lo que corresponde a ingeniería en sí, tanto química como de alimentos, tiene un área de trabajo bastante importante que es el área de energía. Prácticamente todos los procesos, ya sea de alimentos o químicos, necesitan energía para algunos o la mayoría de sus procesos. Entonces es trabajo del ingeniero entender cómo yo puedo aprovechar la energía de la manera más eficiente posible. Y lo que vamos a ver justamente en este capítulo son algunos de esos métodos para producir energía y qué es lo que yo puedo hacer con esos sistemas de manera que yo pueda maximizar esos beneficios o aumentar la eficiencia en este caso en cuanto a la producción de energía para cada uno de ellos. Solamente por mencionar algunas otras fuentes de energía que tenemos disponibles son, por ejemplo, la energía solar, la energía nuclear, la energía eólica, que está asociada en este caso a la energía cinética del viento, la energía potencial de las mareas, que se aprovecha en forma teórica casi el 100% en, por ejemplo, hidroeléctricas, y de lo que mencionamos acá, tampoco es que nos competa demasiado, digamos, el estudio que corresponde a nuestra materia y carrera en sí, pero sí nos interesa principalmente esto que sería la energía química, que básicamente está traducido en lo que sería la producción de energía a partir de la combustión. La combustión de un combustible, por ejemplo, en la caldera, para en este caso producir vapor, y ese vapor se puede utilizar, como vimos, en una turbina para producir trabajo. De otra forma, existen otro tipo de dispositivos, en este caso, que producen energía, que son los motores de combustión interna. O sea, tenemos por un lado las plantas de potencia de calor y por otro lado los motores de combustión interna. Los motores de combustión interna son los que utilizamos comúnmente en cualquier vehículo o cualquier máquina, en este caso un poco más de mayor porte, y básicamente se basan también en el hecho de la combustión de algún combustible, ¿verdad? La diferencia entre esto que es la energía química con el resto de los demás que están acá es la probablemente baja eficiencia que encontremos respecto a este tipo de procesos, que usualmente están entre 35 llegando a lo sumo, en este caso ya de alguna manera exagerando, a un 50%. Y no sé si eso les presenta la pregunta de por qué se utilizan estos métodos de producción de energía si la eficiencia es tan baja. Y sencillamente porque eso es lo que tenemos a disposición. No podemos aprovechar, digamos, probablemente el resto de la energía que tenemos acá. O sea, no podemos aprovechar demasiado la energía solar todavía porque la tecnología probablemente tampoco esté demasiado desarrollada. La tecnología correspondiente a la energía nuclear tampoco es viable, digamos, por ejemplo, para nosotros acá. Lo mismo que la energía eólica, pero sí aprovechamos, por ejemplo, lo que es la hidroeléctrica, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de ingeniería química de alimentos, tenemos que concentrarnos en la producción de energía desde el punto de vista de la combustión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que básicamente vamos a centrarnos y en donde vamos a dedicar todo nuestro estudio, digamos, de este capítulo. ¿Ya está? Bueno, para dar una pequeña introducción acerca de lo que son estos dispositivos, estos sistemas,
se denominan máquinas térmicas, cosa que en algún momento probablemente ya habrán visto lo que es una máquina térmica en termodinámica 1 y estoy seguro de que habrán visto por lo menos lo que es la máquina térmica de Carnot, que es la máquina térmica en este caso que tiene una mayor eficiencia posible. Eso es algo que vamos a tocar de vuelta ahora en un rato, que es lo que nos va a permitir tener como base ese ciclo para a partir de ahí hacer los análisis necesarios para llevar el ciclo de Carnot en condiciones que pueda ser aplicado a procesos, en este caso, reales con las modificaciones pertinentes. ¿Y cuál es el objetivo de una máquina térmica? Como vimos, una máquina térmica puede ser un sistema de producción de energía a partir de vapor, por ejemplo, combinando la caldera con la turbina, y el otro era un motor de combustión interna, como también vimos, ¿verdad? Entonces, ambos sistemas se denominan también ciclo de potencia termodinámico. ¿Por qué? Y por un lado, ciclo representa la idea de que estamos empezando en un estado termodinámico, en una condición determinada, y realizamos ciertas operaciones a través de ciertos dispositivos o ciertos equipos de manera a poder convertir nuestro fluido desde un estado inicial a varias etapas o varios estados y volver de alguna manera a ese estado inicial para empezar de vuelta a ese proceso. A eso nos referimos con ciclo y desde el punto de vista termodinámico es sencillamente eso, ¿verdad? Que pasamos por diversos estados termodinámicos de temperaturas y presiones de manera a empezar en un estado inicial y volver a ese mismo estado luego de que termine un ciclo. ¿Está? Por otro lado, ¿cómo se pueden clasificar estos ciclos de potencia? Se pueden clasificar de dos maneras. Por un lado, se clasifica según el fluido de trabajo, que en este caso son los ciclos de gas y los ciclos de vapor. Específicamente, este capítulo de alguna manera engloba ambas cosas, ¿verdad? Entonces, es largo en ese sentido porque prácticamente estamos, por un lado, estudiando los ciclos de potencia de vapor, que en este caso son básicamente las plantas de producción de potencia a partir del sistema caldera y turbina, como mencionamos, y los ciclos de potencia de gas son los que se basan en los motores de combustión interna. O sea, al revés, ¿verdad? Los motores de combustión interna son los que se basan en lo que sería un ciclo de potencia de gas. Vapor nos referimos principalmente a aquel fluido de trabajo que vamos a ver en este apartado, que es lo que vamos a ver ahora al comienzo, es básicamente agua, y decimos que es un ciclo de potencia de vapor porque el vapor es el que en este caso produce la energía en la turbina. Eso no quiere decir que todo el ciclo va a estar funcionando con vapor, como vamos a ver también más adelante. Con respecto a los ciclos de potencia de gas, le nombramos normalmente gas porque en este caso no estamos trabajando con agua, no trabajamos con vapor de agua, sino trabajamos con una mezcla de lo que sería aire, que sería un gas, y el combustible, que también se puede considerar, digamos, en esas condiciones. O en cuestiones simplificadas, como también vamos a ver que los ciclos de potencia de gas se pueden analizar exclusivamente considerando solamente aire como el fluido de trabajo. ¿Sí? Son simplificaciones que vamos a ir viendo más adelante cuando estudiemos con detalle cada uno de estos sistemas. Bueno, entonces queda claro que la clasificación se puede dar de acuerdo al fluido de trabajo y por otro lado también se puede clasificar en cuanto a lo que sea un ciclo cerrado o un ciclo abierto. ¿Y a qué me refiero con que el ciclo sea cerrado o con que el ciclo sea abierto? Y para que el ciclo sea cerrado, efectivamente nuestro fluido de trabajo tiene que volver a ese estado inicial con el cual empezó el proceso, y un ciclo abierto evidentemente implica lo contrario, ¿verdad? Que yo empiezo con un estado inicial y no vuelvo a ese estado inicial luego de que termine el proceso. Entonces, si comparamos lo que acabamos de mencionar, que son los ciclos de potencia de vapor y los ciclos de potencia de gas, ¿a qué correspondería cada uno de ellos? Y básicamente vamos a ver que los ciclos de potencia cerrados, en este caso, van a corresponder a los ciclos de potencia de vapor, y los ciclos de potencia, en este caso,
de gas son los que van a corresponder a los ciclos de potencia abiertos. ¿Por qué básicamente eso? Porque si hablamos del ciclo de potencia de vapor, dijimos que vamos a trabajar solamente con agua o vapor de agua, en donde el proceso empezaría, digamos, con un líquido que se coloca en una caldera. En la caldera se produce vapor de agua, ese vapor se utiliza para producir energía en una turbina y luego ese vapor a la salida del proceso de expansión de alguna manera vuelve al estado líquido para continuar de vuelta al ciclo, por lo cual es un ciclo cerrado. Si bien todos los dispositivos de flujo en estado estacionario que forman parte de ese ciclo de potencia de vapor son dispositivos abiertos, el ciclo en sí es cerrado. Creo que también es una buena aclaración mencionar eso, que si trabajamos con una bomba, una turbina, son dispositivos de flujo abiertos, pero el ciclo de todos esos equipos juntos es un ciclo cerrado. ¿Está? Y básicamente con respecto a los ciclos de potencia de gas, porque serían abiertos y porque sencillamente el proceso sería de manera simplificada, es mezclar una cantidad de combustible con aire, llevar eso a combustión y por ejemplo si analizamos lo que sería un motor, la salida serían los escapes de esos gases de combustión, ¿verdad? Y yo no puedo utilizar esos gases de escape para de alguna manera devolver alguna parte del proceso y cerrar el ciclo para utilizar de vuelta esos gases de combustión. Por eso entonces la mayoría de los ciclos de gas se consideran normalmente como ciclos abiertos. ¿Está? Bueno, seguimos con algunos comentarios que van a ser útiles para los análisis que vamos a hacer, en donde los ciclos de potencia ideales son, importante aclarar, internamente reversibles, cosa que es importante que recuerden los conceptos de reversibilidades internas y externas, en donde cuando hablamos de reversibilidades o irreversibilidades internas nos referimos a la fricción o la transferencia isotérmica de calor, ¿sí? Es decir, un ciclo de potencia ideal es internamente reversible, es decir, no hay fricción en ese tipo de ciclo y sí hay transferencia isotérmica de calor, como vamos a ver también más adelante. Es decir, esto se puede lograr en los ciclos de potencia ideal. Lo que no se puede lograr, a diferencia del ciclo de Carnot, es las irreversibilidades, en este caso externas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Y nos referimos sencillamente a la transferencia de calor con el entorno debido a una diferencia finita de temperatura. En este caso, entonces, nuestro fluido va a tener una temperatura determinada, el entorno va a tener otra temperatura, entonces va a haber una transferencia de calor efectiva, en este caso, de manera externa entre un equipo y ese medio externo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que no se puede evitar, eso es una irreversibilidad, en este caso, externa, que caracteriza a cualquier ciclo de potencia, lo cual lo hace, en este caso, menos eficiente que el ciclo de Carnot, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son algunas de las simplificaciones o idealizaciones que vamos a considerar para estos ciclos? Primeramente, vamos a considerar que el ciclo no implica ninguna fricción. Sabemos que la presencia de fricción va a ocasionar, de alguna manera, pérdida de energía en cuanto a lo que sería pérdida de calor, o en este caso va a generar justamente calor esa fricción, y eso se va a traducir en un cambio de entropía, lo cual haría que el proceso no sea isentrópico. Sabemos que si esos cambios debido a la fricción son pequeños, es posible despreciar y considerar, por ejemplo, al proceso como isentrópico, que es justamente la segunda consideración. Todos los procesos que encontremos como expansión y compresión ocurren de manera isentrópica. Ya sabemos que cuando hablamos de turbinas, bombas, compresores, tenemos un trabajo real y un trabajo isentrópico. En el caso de las turbinas, ese trabajo isentrópico es el máximo. En el caso del compresor y una bomba, ese trabajo isentrópico es el mínimo que consume, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar de vuelta esos conceptos de trabajo isentrópico con eficiencias para, a partir de nuestro ciclo de potencia, ver cuál sería la producción de potencia que tendría en condiciones isentrópicas, que serían máximas condiciones, con relación a la cantidad de potencia real que estaría proporcionando ese sistema. Otra consideración que vamos a hacer
es que la transferencia de calor a través de las tuberías que se conectan o que conectan el sistema es insignificante, o sea, transferencia de calor insignificante. Eso va a ser útil para nuestro balance de energía, donde el balance de energía básicamente estaríamos diciendo que el calor, en este caso correspondiente a las tuberías, debido a la fricción, por ejemplo, en este caso también es despreciable. Y por otro lado, se desprecian los cambios de energía cinética y potencial. Como ya vimos hasta ahora, la mayoría de estos dispositivos tienen un cambio de entalpía mucho mayor a lo que serían los cambios de energía cinética y energía potencial. No estamos diciendo que va a ser cero esos cambios de energía cinética y potencial, sino lo único que estamos diciendo es que esos cambios van a ser mucho más pequeños que los cambios de entalpía debido a la diferencia de temperatura que vamos a encontrar en las distintas etapas de cada uno de los ciclos que vamos a estudiar. ¿Está? Bueno, entonces vamos a analizar primeramente lo que sería el ciclo de potencia de Carnot. Tenemos dos diagramas ahora mismo acá en pantalla. Tenemos en la izquierda el diagrama PV, presión, volumen específico, y a la derecha tenemos temperatura versus entropía. Este diagrama TS es el que principalmente vamos a utilizar, ya que es lo que nos va a permitir justamente saber cuáles van a ser los estados termodinámicos y cómo son esos cambios, si es que son, por ejemplo, isentrópicos o no. Y ya tenemos esa practicidad o esa práctica, en este caso, que vimos ya previamente para lo que serían turbinas, compresores y bombas. Entonces, simplemente vamos a volver a utilizar esos conocimientos y conceptos que ya sabemos. Vamos a analizar primeramente el ciclo que tenemos acá a la izquierda, que sería nuestro diagrama PV. Empezamos en el punto 1, en una condición en donde, si podemos fijarnos, tenemos una presión elevada y tenemos un volumen pequeño. ¿Sí? Esa sería la primera condición en la cual estamos encontrándonos. Luego tenemos la primera etapa, que corresponde a la entrada de calor a este sistema. Entonces, nuestro fluido que se encuentra en el estado 1, que por el momento no sabemos todavía qué es, si es un líquido, es un gas, si es un líquido saturado, vapor saturado, sobrecalentado, etc., recibe una entrada de calor, y ese proceso de transferencia de calor ocurre a temperatura constante. Esto no se ve acá como una línea recta, porque evidentemente esto no es un diagrama de temperatura acá. Como vemos acá, sí, la primera línea o la primera etapa del proceso entre 1 y 2 es evidentemente isotérmica, ¿verdad? Entonces, con eso llegamos a nuestro segundo estado termodinámico. Con esto lo que logramos fue, por un lado, disminuir la presión. Como vemos acá, la presión bajó y el volumen, en este caso, aumentó, ¿sí? Bueno, entonces la siguiente etapa consiste en pasar del punto 2 al punto 3, lo cual sería, en este caso, de vuelta, partimos de una presión 2 a una presión 3, en donde vemos que esto es básicamente de vuelta a un proceso de expansión, y el volumen, de vuelta al volumen 2 que tenemos acá, es menor que el volumen 3, quiere decir que la presión disminuye, efectivamente el volumen va a aumentar, ¿verdad? Entonces, con eso llegamos al punto 3, y lo que consideramos es que este proceso de expansión entre P2 y P3 es isentrópico. ¿Está? Después pasamos del punto 3 al punto 4, en donde empezamos a tratar de cerrar el ciclo, y como tenemos una entrada de calor o una entrada de energía, efectivamente también necesitamos tener una salida de esa energía, ¿verdad? Eso es algo que vieron que está relacionado con la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Yo no puedo aprovechar toda esta energía en forma de Q de entrada para producir trabajo, sino que parte de esa energía necesariamente siempre se va a estar liberando hacia el entorno, como en este caso calor, ¿verdad? Entonces, este proceso también ocurre a temperatura constante, en donde vemos que hay un aumento de lo que sería la presión entre P3 y P4, ¿verdad? Y por último tenemos la siguiente etapa, que sería la etapa desde el punto 4 hasta el punto 1, en donde acá tenemos B4 y P4, y pasamos al punto 1 de vuelta, donde esto sería P1 y P4.
y vemos que las relaciones entre P4 y P1 son que P1 en este caso es mayor, quiere decir que este proceso es un proceso de compresión, ¿sí? Y este proceso de compresión evidentemente conlleva que el volumen específico, en este caso de nuestro fluido, disminuya. ¿Está? Bueno, entonces, esto sería nuestro diagrama TS para el ciclo de potencia, el PV para el ciclo de potencia de Carnot, y lo que tenemos acá a la derecha sería el diagrama TS. Comparando lo que vimos acá a la izquierda, tenemos lo siguiente, tenemos que el estado 1 dijimos que presenta una transferencia de calor isotérmica para pasar del estado 1 al estado 2, y ese proceso conlleva efectivamente a un aumento de entropía. Esto ocurre a temperatura constante, pero la entropía no es constante en esta etapa, como efectivamente estamos viendo acá. ¿Está bien? Luego tenemos la etapa de expansión, como vimos acá, que sería una etapa de expansión isentrópica entre 2 y 3, que es básicamente también lo que vimos acá. Luego tenemos, y evidentemente esto es, o se nota que es isentrópico, ya que estamos sobre una misma línea, en este caso para la entropía acá. Luego tenemos la siguiente etapa, que es la etapa de transferencia de calor desde, en este caso, nuestro sistema hacia los alrededores, que sería nuestro calor de salida que tenemos acá. Y lo importante que se debe mencionar o aclarar acá es justamente esta diferencia de entropía que vamos a ver acá, que sería entre S3 y S4, que en principio este proceso implica que la entropía de nuestro sistema está disminuyendo. Por la segunda ley sabemos que la generación de entropía no puede ser en este caso menor que cero, entonces justamente el calor de salida es lo que está, digamos, haciendo que ese proceso sea, en este caso, un proceso real y sea posible, ¿verdad? Si es que no ocurre esta transferencia de calor acá, este proceso sería imposible de que ocurra debido al cambio de entropía negativo que estaríamos teniendo. Y por último, dijimos que tenemos un aumento, en este caso de vuelta de lo que es la presión, desde el punto 4 hasta el punto 1, que es básicamente esto, y también consideramos que ese aumento de presión es, en este caso, isentrópico. ¿Sí? Esto sería para el ciclo de Carnot. Entonces, de acuerdo a los dispositivos y de acuerdo a las etapas que vimos ahora, la etapa de transferencia de calor y la etapa de compresión y expansión, creo que sería factible para ustedes poder de alguna manera intuir cuáles serían los dispositivos de flujo en estado estacionario que vimos en el capítulo anterior, que podríamos utilizar para hacer alguna de las etapas que tenemos acá. ¿Sí? Entonces sería sencillamente ir combinando esos dispositivos que ya sabemos cómo funcionan y para qué funcionan, de manera a obtener en este caso nuestro ciclo de Carnot que tenemos acá. ¿Está? Bueno, eso sabemos que nuestro ciclo de potencia de Carnot también tiene la particularidad de que es el ciclo que tiene la mayor eficiencia, digamos, en cuanto a el ciclo de potencia. Y la pregunta es, ¿cuáles son los inconvenientes del ciclo de Carnot para que yo pueda aplicar esto a procesos reales? O sea, la pregunta ¿es válido aplicar este ciclo que está acá a un proceso real? Y eso vamos a intentar responder viendo, digamos, el mismo diagrama que tenemos acá, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a completar, digamos, este ciclo que está acá con lo que sería nuestro diagrama, digamos, TS, que es lo que más o menos venimos haciendo cuando trabajamos con los sistemas de bombas, compresores, turbinas y demás. Entonces, acá tenemos esto a una presión, esto sería nuestra otra presión, esto es otra presión y esto es la misma. Esto sería, digamos, la presión alta y esto sería la presión baja. ¿Sí? Entonces, podemos intentar analizar qué es lo que está ocurriendo en nuestro ciclo. Como vemos en cada una de las etapas, todo nuestro ciclo está ocurriendo en la zona de mezcla, que sería, digamos, esta zona, mezcla líquido y vapor, que es una característica que podemos notar. Si es que estaríamos aplicando esto para un ciclo real, ¿verdad? Entonces,
vamos a analizar cómo podemos hacer cada uno de estos cambios que tenemos acá. La primera etapa corresponde a un cambio, en este caso, de estado, básicamente, ya que el estado 1 que tenemos acá es líquido saturado y el estado 2 que tenemos acá es vapor saturado. ¿Sí? Esto es básicamente un cambio de estado. Ese cambio de estado ocurre a temperatura y presión constante, lo cual es correcto, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo lograr este proceso en algún dispositivo de flujo o en algún dispositivo que exista en condiciones reales? Sí es posible, y ese equipo justamente que no vimos particularmente en el capítulo anterior, pero mencionamos ahora, es básicamente una caldera. Una caldera, dispositivo en este caso que trabaja a partir de la combustión de un combustible generando energía. Ese calor se le va a estar transfiriendo en este caso al agua, que es lo que se va a convertir en vapor, y eso es lo que después vamos a hacer pasar en este caso por algún dispositivo que produzca energía. Entonces, esta primera etapa que está acá no representa de alguna manera inconvenientes para nosotros para llevar a cabo dentro de lo que sería un proceso real. ¿Está? La segunda etapa, que es el proceso de expansión que tenemos acá entre 2 y 3. El estado 2 sabemos que es un vapor saturado y el estado 3 es en este caso una mezcla líquido y vapor, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá ocurre una expansión. Entre 2 y 3 ocurre una expansión, ¿verdad? Esa expansión sabemos que por lo que vimos se puede realizar en dónde. Se puede realizar por un lado en una turbina y por otro lado se puede realizar en una válvula de estrangulamiento. Y también se podría realizar, por ejemplo, en una tubera, ¿verdad? De esos tres dispositivos que permiten la expansión de algún tipo de fluido, ¿cuál de esos dispositivos es el que me permite, en este caso, producir energía o producir trabajo? Solamente la turbina, ¿verdad? Entonces, la etapa de expansión es la correspondiente en este caso a la turbina, que es lo que vimos, ¿verdad? Entonces, hay que analizar la turbina, como habíamos visto, tiene ciertas condiciones para que el trabajo se pueda dar de manera correcta y de manera que no se dificulte, digamos, el funcionamiento de esa turbina a largo plazo. Una de esas características o una de esas condiciones era que la calidad del fluido a la salida de la turbina debería ser mayor o igual al 90%, cosa que, exagerando acá, es probable que la calidad en 3 en este caso sea menor que el 90%. Sea menor que el 90%. ¿Está? Entonces, ese podría ser el primero de los problemas que estaríamos encontrando si es que aplicamos el ciclo de Carnot tal cual a lo que sería un proceso real. ¿Está? Seguimos entonces. De la etapa 3 a la etapa 4 tenemos el proceso de salida de calor. Ese proceso de salida de calor hace que nuestro fluido, que se encuentra con una mayor cantidad de vapor, básicamente condense en gran parte, pero no en su totalidad, hasta llegar al punto 4. Entonces, esto sigue siendo una mezcla líquido más vapor, pero podemos aclarar, esto es rico en vapor y esto es rico en líquido. Quiere decir que la mayor parte o una parte de lo que sería el vapor se condensa. ¿Dónde se condensa? Y sencillamente en algún tipo de intercambiador de calor en donde le estamos extrayendo calor, ¿verdad? Entonces, este proceso de transferencia de calor, que ocurre también de manera isotérmica, ocurre de manera isotérmica y a presión constante. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un cambio de fase de vapor a líquido. Se puede dar sencillamente también en intercambiadores de calor o condensadores en este caso. Entonces tampoco representa un problema para nosotros. La última parte, que en este caso es la que corresponde a la etapa 4 a 1, dijimos que esto correspondía a un proceso de compresión. Y de los dispositivos de flujo que analizamos, los dispositivos que permiten alguna compresión de algún fluido son dos. Por un lado tenemos los compresores y por otro lado tenemos las bombas. La pregunta sería, ¿cuál de ellos sería el que podría utilizar en esta etapa?
Y de acuerdo al funcionamiento que tenemos para cada uno de ellos, recordaremos que cuando hablamos de compresores, los compresores en principio deberían estar funcionando con gases o vapores. Si bien en este caso tenemos vapor, la cantidad de vapor es menor que la cantidad de líquido, porque la calidad en este caso tiende más a 0 que a 1. No sería factible utilizar un compresor para realizar esta etapa de aumento de presión. Entonces nos quedaría utilizar sencillamente una bomba. Entonces el proceso de compresión que tenemos acá, vamos a tener que realizarlo en una bomba. Y de vuelta, la pregunta es, ¿una bomba puede trabajar en las condiciones que tenemos ahora mismo acá en el diagrama entre 4 y 1? Sabemos que la bomba exclusivamente debe trabajar con líquidos. Entonces, si acá estamos trabajando con una mezcla líquido-vapor, por más de que esta mezcla sea rica en líquido, estas pequeñas cantidades de vapor que hay van a afectar al funcionamiento de esa bomba a la larga, por lo cual esta etapa de compresión en la bomba tampoco sería factible, digamos, llevar a un proceso real, lo cual sería nuestro segundo inconveniente que estaríamos encontrando para nuestro ciclo de Carnot. ¿Está? Bueno, esos son los dos principales motivos que por lo menos podemos encontrar respecto a lo que sería la aplicación del ciclo de Carnot a un ciclo de potencia real. De alguna manera también ya vimos cuáles son los equipos que vamos a utilizar en cada una de las etapas, es decir, acá tenemos una bomba, acá tenemos una turbina, acá tendríamos en la etapa de calor de entrada tendríamos una caldera y acá abajo tendríamos un intercambiador de calor que sería básicamente un condensador. Vamos a ver de vuelta esto cuando ya analicemos uno de los ciclos de potencia ideales, pero ya aplicado a un proceso real. Por el momento, entonces, estas serían las diferencias o inconvenientes que tenemos con respecto al ciclo de potencia de Carnot. Para continuar un poco y ver el análisis de la eficiencia, vamos a hacer el pequeño ejemplo que tenemos acá, que nos dice lo siguiente: demuestre que la eficiencia térmica de un ciclo de Carnot que opera entre los límites de temperatura de TH y TL es una función exclusiva de estas dos temperaturas y que está dada por la siguiente ecuación. En este caso, la temperatura TL sería la temperatura que estamos viendo acá, la temperatura baja, y la temperatura TH sería la temperatura alta. Evidentemente, para el ciclo de Carnot, me voy acá porque acá está un poco más ordenado esto. Evidentemente, si yo miro el ciclo de Carnot que está acá, solamente hay dos temperaturas en el ciclo. Quiere decir que yo puedo expresar la eficiencia en función a esas temperaturas solamente, ¿verdad? Para hacer eso, vamos a ver qué es lo que yo necesito calcular. Primeramente, es necesario recordar cómo calcular la eficiencia de un ciclo de potencia. Y recordando un poco, la definición de eficiencia es lo que yo quiero con respecto a lo que utilizo. Es decir, yo quiero producir energía, bueno, eso es lo que yo quiero. ¿Cómo yo produzco esa energía? Y a partir del calor de entrada que yo le estoy dando a este ciclo, porque parte de este calor de entrada, básicamente, parte de ese calor se va a convertir en trabajo y el resto se va a convertir en calor de salida. Entonces, sencillamente cualquier ciclo de potencia, ya sea el ciclo de Carnot, el ciclo de potencia ideal, los motores de combustión interna, etcétera, cualquier ciclo de potencia va a tener siempre esta forma de evaluar la eficiencia, ya que es lo que yo quiero siempre va a ser el trabajo neto con relación al calor de entrada. ¿Está bien? Básicamente queremos decir que yo le doy energía al agua para que pase de agua a vapor y esa es la energía que yo le estoy dando al ciclo. Y eso se está aprovechando en la turbina. Y la turbina en este caso es lo que en este caso está produciendo trabajo. El problema es que no todo ese calor que yo le doy al agua se va a convertir después en trabajo por la turbina, ¿verdad? Pero eso ya es una cuestión debido a las irreversibilidades y la segunda ley, como también ya mencionamos.
Bueno, entonces, si yo analizo y aplico algún balance de energía, en este caso, ese balance de energía del proceso global sería sencillamente el siguiente. Eh, el trabajo neto, o si hacemos lo siguiente, delta H más delta energía cinética más delta energía potencial igual a calor más trabajo, que sería el balance de energía, ¿verdad? Si tomo como referencia el punto 1 como punto inicial y el punto 1 de vuelta como punto final, evidentemente este delta H va a ser igual a cero, ya que estamos hablando de un ciclo cerrado, ¿verdad? Los cambios de energía cinética y potencial dijimos que también estamos depreciando, entonces sencillamente nos queda que el trabajo neto es la diferencia entre el calor de entrada menos el calor de salida. ¿Sí? Entonces podemos utilizar esta relación allá arriba y reemplazando entonces nuestro trabajo neto nos quedaría calor de entrada menos calor de salida, todo esto dividido el calor de entrada. Entonces, esto sencillamente es 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada y la cuestión es cómo calcular el calor de salida y cómo calcular el calor de entrada. Si vemos que básicamente nuestro trabajo neto es la relación entre calor de entrada y calor de salida, podemos ver que en el diagrama que tenemos acá, el área que estoy marcando ahora mismo acá, toda esta área corresponde al calor de entrada, ¿sí? Ahora, el área que voy a marcar ahora, que es el que tenemos acá abajo solamente, esto corresponde al calor de salida. Entonces, la diferencia entre el calor de entrada y el calor de salida sencillamente va a ser igual a nuestro trabajo neto, que en este caso vemos que corresponde a el área que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular el calor de salida? El calor de salida dijimos que es sencillamente esto que tenemos acá, es el área bajo esta curva, digamos. Entonces tenemos 1 menos el calor de salida, de manera que quede esto en forma positiva. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos la temperatura TL por la diferencia de entropía, que en este caso sería S4 menos S3, o S3 menos S4. Y el calor de entrada es sencillamente el área correspondiente en este caso a la temperatura TH, ¿sí? Y la diferencia de entropías, que sería en este caso TH, y esto sería S2 menos S1. Y de alguna manera sabemos que S3 es igual a S2 y S4 es igual a S1. Entonces, estos dos términos que están acá se anulan y tenemos como resultado 1 menos TL sobre TH, que es básicamente nuestra expresión que estamos queriendo demostrar. ¿Está? Una pequeña aclaración que de repente sí confunde un poco. En principio, si yo tomo este balance que está acá y tenemos realmente lo siguiente, tenemos trabajo neto igual a menos calor neto en realidad, ¿verdad? Entonces tendría lo siguiente, trabajo neto igual a menos calor de entrada menos calor de salida, lo cual sería diferente con los signos que están acá. Pero de alguna manera eso se compensaría el, con el signo que tendría nuestro calor de salida, que en principio sería negativo, ¿verdad? Que sería, en principio esto sería positivo, el calor de salida, pero como yo voy a estar evaluando esto como S4 menos S3, esa diferencia es negativa, haciendo que la ecuación quede de la misma manera.
Es simplemente por si les confunde. Coloqué de esta manera porque pensé que iba a ser un poco más fácil de entender, pero si les queda esa duda, eh, simplemente tienen que colocar con los signos correspondientes para cada una de las entradas y salidas de calor, ¿sí? En ambos casos yo coloqué en este caso como positivo, ¿sí? Porque S2 es mayor que S1 y S3 es mayor que S4, entonces en ambos casos esto va a ser positivo. Bueno, entonces la cuestión es la siguiente. Esta es la ecuación que me permite ver cómo varía la eficiencia para un ciclo de Carnot y cuál es la conclusión que podemos obtener con esta pequeña ecuación. Es bastante sencilla, es bastante simple, lo cual me permite en este caso analizar y estudiar por las dos variables que tenemos acá. Quiere decir que para que yo aumente la eficiencia de esto, el valor de TH tiene que aumentar de manera que esto sea un valor exageradamente grande. Entonces, por ejemplo, si tengo acá un valor determinado dividido infinito, esto sería cero. En ese caso tendría una eficiencia de 100%, ¿verdad? O el otro límite sería en donde la temperatura TL sea lo más baja posible, por ejemplo, tendiendo a cero. Entonces, cero dividido cualquier número, entonces sería también en este caso cero, ¿verdad? Entonces, eso tendría una eficiencia de 100% o muy alta, ¿verdad? Entonces, eh, para aclarar entonces acá, esta aumenta si aumenta TH o disminuye TL. ¿Qué quiere decir o cómo traducimos eso en nuestro ciclo que tenemos acá básicamente? Mi eficiencia va a aumentar si la TH le subo acá arriba y la TL le bajo hacia acá. Entonces, ya dijimos que, por ejemplo, el trabajo neto que voy a estar considerando va a ser el área que tendría acá. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es aumentar el área ahora de nuestro diagrama TS, de manera que el trabajo va a ser mayor que lo que teníamos hace rato. Efectivamente, podemos mirar que el calor de entrada también va a ser mayor porque esto va a estar aumentando también. Pero la relación entre ambas cosas, por ejemplo, justamente ahora que se ve entre las temperaturas, me da efectivamente una mayor eficiencia, por lo que estamos viendo acá. Porque una cuestión común que se puede dar es si la eficiencia estoy diciendo que es trabajo neto sobre calor de entrada, aumenta el trabajo neto, pero aumenta también el calor de entrada. No quiere decir que uno va a aumentar y el otro va a disminuir. Sencillamente la relación en la cual aumentan cada una de las cosas es tal que el trabajo neto aumenta un poco más de lo que aumentaría en este caso el calor de entrada, ¿verdad? Y eso es lo que se traduce en esta ecuación sencilla para el ciclo de Carnot en este caso. ¿Está? Bueno, entonces la pregunta sería la siguiente. ¿Para qué yo voy a estudiar el ciclo de Carnot? ¿Para qué yo voy a deducir esta ecuación y para qué voy a analizar esta ecuación? Si acá anteriormente ya dijimos que el ciclo de Carnot, así como está, propiamente no se puede aplicar a un proceso real. La respuesta es sencilla. La respuesta es eh, que el ciclo de Carnot no se pueda aplicar a un proceso real no significa que en este caso el comportamiento de un ciclo real sea diferente al del ciclo de Carnot. Simplemente vamos a estar diciendo que con las modificaciones que vamos a hacer, nuestro ciclo de potencia real va a tener una menor eficiencia que la del ciclo de Carnot. Es decir, esta ecuación que está acá para calcular la eficiencia ya no va a ser válida para ese tipo de proceso. Pero esto que está acá va a seguir siendo válido. ¿Sí? Entonces, si yo digo que para el ciclo de Carnot la eficiencia va a aumentar cuando aumento TH o cuando disminuyo TL, esta misma relación también debería ser factible para un ciclo de potencia real. ¿Sí? Es básicamente lo que hacen o lo que hacíamos en algún momento cuando analizamos el comportamiento de un gas ideal y de un gas real. El resultado que probablemente obtengamos va a presentar el mismo comportamiento. Entonces, lo único que estoy haciendo es una simplificación, pero el análisis que hago es básicamente el mismo. ¿Está? Eso vamos a ver con mayor detalle cuando veamos nuestro primer ciclo, en este caso de potencia de vapor, y veamos
qué es lo que yo puedo hacer para aumentar la eficiencia en este caso de ese tipo de ciclo. ¿Está? Bueno, entonces para ir terminando la clase de ahora, vamos a volver a mirar nuestro ciclo de Carnot que teníamos acá a la izquierda. Este sería nuestro ciclo de Carnot que habíamos analizado hace rato, ¿verdad? Básicamente dijimos que la primera etapa correspondía a una entrada de calor. Esta etapa correspondía a una expansión isentrópica. Esto era una salida de calor y esto era una compresión también isentrópica. Ya mencionamos cuáles son los motivos por los cuales esto no se puede aplicar a un proceso real, que sería básicamente la etapa entre 2 y 3 y entre 4 y 1. Entonces, una sugerencia o una idea que se nos podría ocurrir para modificar esto y que sea aplicable a un ciclo de potencia real es sencillamente hacer esta modificación que está acá. Esta modificación sería sencillamente llevar esto un poco más acá arriba y tener el ciclo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que podemos distinguir entre este ciclo y el anterior? Vamos a analizar justamente los procesos con los cuales teníamos problemas acá. En este caso, el proceso de expansión, que sería de 2 a 3, ya no va a presentar ningún tipo de inconveniente para nosotros porque el punto 2 sería básicamente un vapor sobrecalentado y el punto 3 sería vapor saturado. Quiere decir que la turbina no tendría problemas a la hora de trabajar con esto. Por otro lado, nuestra bomba, que va a estar trabajando entre 4 y 1, va a estar trabajando en este caso con líquido saturado y líquido comprimido, lo cual tampoco representaría ningún tipo de problema para nosotros. Ahora, miramos las etapas de transferencia de calor. Primeramente, miramos esto, en donde esta etapa de calor de salida ¿es factible o no? Sí sigue siendo factible porque esto representa una transferencia de calor a temperatura constante, que es más o menos lo que querríamos considerar para este tipo de casos, ¿verdad? Sin embargo, si miro acá arriba, como estamos hablando por encima del punto crítico, que sería esto que está acá, sabemos que si yo hablo de presiones iguales, que son estas, es factible considerar la transferencia de calor que sea constante, digamos, en cada una de estas etapas. Pero si me muevo acá arriba por encima del punto crítico, estas presiones o esta transferencia de calor no va a representar realmente una línea de presión constante porque la presión ya no tiene este comportamiento como en la región de dos fases. Entonces, este proceso que tenemos acá arriba no sería posible que se logre en dispositivos como por ejemplo en este caso una caldera. ¿Sí? No se va a poder lograr una transferencia de calor a presión constante por encima del punto crítico. Ese sería uno de los nuevos inconvenientes. El segundo inconveniente que podríamos encontrar es el siguiente. Si estamos trabajando por encima del punto crítico, quiere decir que las condiciones de temperatura crítica y la presión crítica que tenemos acá arriba son condiciones muy elevadas. Y una limitación que tenemos para trabajar con este tipo de sistemas es o son los materiales que tenemos de construcción para cada uno de los equipos. Es decir, yo no puedo aumentar infinitamente la temperatura como vimos acá, porque sabemos que si aumento esto hasta el infinito, la eficiencia evidentemente va a aumentar, ¿verdad? Pero no podemos aumentar infinitamente porque va a haber cierta temperatura máxima que pueda soportar cada equipo dentro de nuestro ciclo, ¿verdad? Entonces, esa es una limitación que tampoco vamos a poder solucionar si es que modificamos nuestro ciclo de Carnot de esta forma. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Y eso vamos a ver ahora mismo en la siguiente clase. Si quieren analizar y si quieren tratar de encontrar la solución ustedes, sería algo más que ideal para que vayan pensando, analizando y sacando sus propias conclusiones acerca de lo que vimos ahora. Y en la siguiente clase vamos a empezar ya prácticamente con ver cómo adaptar realmente nuestro ciclo de Carnot al ciclo de potencia. Vamos a explicar ese ciclo de potencia en condiciones ideales y ya vamos a ir empezando a hacer los
ejercicios correspondientes. Por el momento entonces dejo esto hasta acá y continuamos en la siguiente clase.